eh, el objetivo de este tema es que ustedes conozcan en cuántas partes está dividida la economía y cada una de estas partes qué estudia para su mejor comprensión del análisis económico. Una vez que veamos esta parte teórica, vamos a ver también qué instrumentos o qué objetivos persigue el gobierno mediante las políticas económicas y cómo se puede alcanzar esos objetivos. Entonces son estos tres elementos que quiero con ustedes encontrar en el conjunto de la explicación. Ok, veamos entonces las principales divisiones de la economía. Básicamente, las divisiones son tres. Uno, la economía descriptiva, que no es otra cosa que un conjunto de observaciones sobre sucesos del mundo real. Generalmente son superficiales y anteceden al conocimiento científico. Es decir, en la economía descriptiva describimos los hechos tal cual se han sucedido en un momento determinado en un país, en una región o en una economía. ¿Ok? A eso le llamamos economía descriptiva. La segunda parte viene a ser lo que conocemos como teoría económica. La teoría económica es un sistema de principios, teorías, modelos y leyes científicamente elaboradas en base a la coherencia, consistencia y objetividad. Es decir, la segunda división de la economía se llama teoría económica. Es en esta parte de la economía donde se elaboran las leyes, las teorías, los principios y los modelos de la economía. Y como está basado en la coherencia, consistencia y objetividad, justamente es aquí donde hacemos ciencia. En la teoría económica, mediante sus teorías, principios, modelos, lo que buscamos es explicar los efectos producidos en la economía. Y tenemos una tercera división que tiene que ver justamente con la política económica. La política económica no es más que un sistema de valores y convicciones destinados, dice, a justificar compartidismo determinado y orden institucional. En otras palabras, la política económica no es más que las prácticas de los gobiernos de turno. Mediante políticas económicas, los gobiernos tratan de cambiar la conducta económica en un país. A eso se llama política económica. Y esta política económica de los gobiernos de turno están influenciadas en gran medida por todo lo que es los valores y las convicciones partidarias. Para llegar a un gobierno se llega mediante un partido político. Y el gobierno, a través del partido político que gobierna el país, necesita aplicar medidas económicas. Y esas medidas económicas se le denomina política económica. Entonces, como ustedes verán, la economía se divide en tres partes. Una parte de la economía descriptiva, la otra parte la teoría económica y la otra parte es la política económica. En la economía descriptiva se describen los hechos tal cual son. En la teoría económica se teoriza, se busca una explicación de los efectos encontrados en la economía descriptiva. Y para eso vamos a utilizar justamente las leyes, las teorías, sus modelos, etcétera, etcétera. Una vez que en la teoría hemos encontrado aquello, entonces pasamos a la política económica, es decir, la aplicación de modelos económicos para alcanzar objetivos económicos. Y es justamente esta política económica que está influenciada por la ideología del gobierno de turno. Cada gobierno que llega o cada partido político que llega al gobierno tiene que aplicar políticas económicas para ordenar, para crecer, para desarrollar, para distribuir la riqueza dentro del país. Y para eso va a aplicar sus modelos económicos. Y esto se hace mediante la política económica. Ahora, esto está influenciado por la ideología del gobierno de turno. No es lo mismo el gobierno, por ejemplo, de la actual presidenta Yáñez que el gobierno de Evo Morales.
de alguna manera hay una diferenciación en su ideología. De hecho, el MAS lo que propugnaba era representar a las clases eh, de escasos recursos, del sector rural, de los trabajadores, etc. Y no era su respaldo la parte de los empresarios. Por tanto, su ideología respondía al sector de la clase pobre. Hoy día, diríamos, Yaniñe responde más a la clase media, tanto tampoco a los ricos ni como exclusivamente a gente adinerada, sino a la clase media y a los trabajadores. Entonces, cada gobierno de turno va a aplicar políticas económicas de acuerdo a su ideología. Si es de izquierda, es de derecha, es de centro derecha y centro izquierda, dependiendo a cuál sea su visión ideológica de ese partido político. Por eso hablamos, si ustedes se acuerdan, la relación entre la economía y la política, la relación del derecho con la economía, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que hemos hablado en la anterior clase los voy a incorporar ya acá. Entonces, ahora, estas son las tres principales divisiones: economía descriptiva, teoría económica y política económica. A su vez, podemos hacer una segunda subdivisión. La economía descriptiva más la teoría económica se la conoce como economía positiva, ¿ok? Porque nos dice de manera positiva, esta es la realidad. Es decir, encontramos describimos el efecto y buscamos la explicación. Utilizamos el pasado y el presente y decimos, esta es la realidad, así es la realidad. Cuando nosotros queremos influir la economía a futuro, vamos a entrar en una segunda división que se llama economía normativa. Y la economía normativa está constituida por la política económica. Y lo que buscamos acá es influir en la economía futuro y decimos, así debe ser la realidad. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la economía positiva nos dice, esta es la realidad. La economía normativa nos dice, así debe ser la realidad. Hay diferencia en el objeto mismo. Entonces, tenemos esa segunda subdivisión. A manera de resumen, podemos decir, por tanto, que cuando hablamos de la economía descriptiva, lo que hacemos es utilizar el sentido común. No se requiere ser un experto para identificar las observaciones. Ejemplo, en Bolivia hay estabilidad económica, en Bolivia hay inflación, en Bolivia los precios bajaron, en Bolivia existe muchas colas para cobrar los bonos. Nada más que estoy describiendo y para eso no requiero ninguna sistematización. Solo voy a aplicar el sentido común. Cuando entro a la teoría económica, lo que busco es explicar las causas de los comportamientos. Y aquí sí voy a utilizar la coherencia, la consistencia y la objetividad. ¿Y eso qué implica? Que aquí se hace ciencia. Aquí hacemos ciencia. ¿Ok? Y finalmente, cuando hemos creado una explicación y hemos creado modelos económicos para solucionar los problemas, esto se aplica a través de las políticas económicas. Y las políticas económicas están influenciadas por la ideología del partido de turno. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos también utilizando el sentido común, la ciencia y la ideología. Ahora bien, cuando hablamos de la economía descriptiva nos estamos refiriendo siempre al pasado, porque siempre lo que describimos es los hechos ya sucedidos. Aquí utilizamos la economía y la historia. Cuando queremos explicar el comportamiento, por ejemplo, si digo que en la economía descriptiva los precios están subiendo, no digo por qué, pero quien me va a explicar es la teoría económica, porque tiene principios, leyes, teorías, leyes, modelos, etc. Y entonces acá, ¿qué es lo que voy a aplicar? La ciencia. Voy a alcanzar a hacer una explicación teórica y luego de que he explicado que los precios suben porque hay mayor demanda que oferta, y esto a consecuencia de que la demanda se ha incrementado porque existe poco abastecimiento o poca producción del bien en sí, entonces la gente va a demandar más. Y como la oferta cayó, entonces los precios van a subir.
Esta es una explicación que estoy realizando. Y una vez que he explicado, tengo que buscar ver cómo corregir. Para eso voy a crear un modelo económico. Y este modelo económico lo voy a aplicar mediante la política económica, porque aquí las prácticas gubernamentales se practican y se aplican mediante decreto supremo y con los modelos que nosotros veamos por conveniente. Y aquí entonces hablamos ya de futuro. Entonces, estas tres divisiones de la economía, descriptiva, teoría económica y política económica, se enmarcan en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Entonces, esto es lo que es una división de la economía, sus tres partes, sus consecuentemente dos subpartes: economía positiva, economía normativa, y hablamos en los tres niveles. Por tanto, cuando queramos hacer análisis económico, vamos a utilizar la economía descriptiva, vamos a utilizar la teoría económica y voy a utilizar la política económica. ¿Ok? Voy a volver después cuando hagamos el ejemplo acá. Ok. La teoría económica, antes que me pase nuevamente, entre estas tres hay una relación. Primero se describe, se determinan los efectos. Mediante la teoría económica se busca la explicación, la causa, y se crea posibles soluciones. Y mediante la política económica aplicamos modelos para alcanzar objetivos económicos y cambiar la economía a futuro. ¿Ok? La parte medular, la parte fundamental y central de la economía se conoce como a la teoría económica. Este es, digamos, el laboratorio de la economía, porque aquí se elaboran las teorías, las leyes, los principios, los modelos. Aquí se busca sistematizar, se busca explicar científicamente la causa-efecto. ¿Ok? Entonces, la teoría económica pasa a ser la parte más importante de las tres divisiones, sin dejar de decir que los otros también son importantes, pero la más importante y más estratégica es la teoría económica. ¿Ok? Ahora sí, pasemos a ver, por tanto, la teoría económica, la división de la teoría económica. La teoría económica, al ser la parte fundamental, medular de la economía, se divide en dos: en microeconomía y en macroeconomía. La microeconomía estudia básicamente individualmente el comportamiento de los consumidores y los productores, con el objeto, dice, de comprender el funcionamiento general del sistema económico. En cambio, la macroeconomía lo que estudia es de forma agregada, de forma general, la actividad económica, ocupándose de las grandes magnitudes globales, con el objeto, dice, de determinar las condiciones del desarrollo y equilibrio del sistema. No se olviden que nuestro objeto de la economía es el desarrollo y la distribución. Quien se va a ocupar de aquello es justamente en gran medida la macroeconomía, porque lo que estudia la macroeconomía son los grandes agregados. A la macro no le importa lo individual, le importa lo global. La micro estudia individualmente a una empresa o a un consumidor. En cambio, la macro estudia al conjunto de empresas y al conjunto de individuos de un país o de una región. Por tanto, aquí hay una gran diferencia entre micro y macro. Pero estudiando la microeconomía y estudiando la macroeconomía, tenemos una idea más conjunta, mucho más cabal de lo que es la teoría económica. ¿Ok? Veamos, por tanto, el análisis microeconómico se va a dedicar básicamente a la teoría del consumidor, teoría de la empresa, teoría de la producción y la teoría de la distribución, de manera individual. Aquí está la teoría microeconómica estudiando para entender el funcionamiento del sistema económico. También, por otra parte, vamos a tener todo lo que es el análisis macroeconómico, que está basado en dos grandes bloques: la teoría de los agregados, lo que les decía hace un momento. A la macroeconomía le interesa los agregados, es decir, las sumatorias, no las individualidades, sino los agregados, el conjunto de empresas, el conjunto de consumidores, el conjunto de productores, el conjunto de exportadores, el conjunto de proveedores, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de la teoría de los grandes agregados. Y en esa teoría de los grandes agregados, lo que ha de buscar justamente
es el equilibrio de la economía y el crecimiento de la economía. Para eso va a utilizar, por ejemplo, algunas variables que tiene el análisis macroeconómico, como ser la teoría de la moneda. La teoría de la moneda se basa única y exclusivamente en lo que es la moneda. Luego tendríamos la teoría de las finanzas públicas. Acá se va a analizar todo lo que es el orden del sector público, es decir, el gobierno general, los gobiernos departamentales y los gobiernos locales. Todo lo que es sector público entra en la teoría de las finanzas públicas, de manera agregada también a nivel de todo el país. También vamos a tener la teoría de lo que significa las relaciones internacionales. Todo lo que es comercio internacional le corresponde a la macroeconomía. Lo que es exportaciones, importaciones, balanza comercial, balanza de pagos, todo aquello lo vamos a analizar en la teoría de las relaciones internacionales. Y también vamos a ver la teoría del desarrollo desde el punto de vista de la macroeconomía. Cómo hacer que la economía crezca, qué inversiones, dónde se deben realizar las inversiones, qué modelo económico vamos a aplicar para alcanzar el desarrollo económico, la estabilidad económica, una distribución eficiente de la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de macro, nos estamos refiriendo al análisis de los grandes agregados y a la teoría del equilibrio y el crecimiento. Entonces, aquí hablamos de dos niveles, de la macro y de la micro. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? Macroeconomía. Por eso he ido de lo general, ahora estoy entrando a lo más particular. Nosotros no vamos a estudiar micro, vamos a estudiar macroeconomía y es acá donde nos vamos a concentrar, los grandes agregados económicos. ¿Ok? Eso es lo que es la teoría económica. Veamos qué es la política económica. La política económica, hemos dicho que son prácticas de los gobiernos de turno. Todo gobierno aplica sus políticas económicas. Y mediante las políticas económicas, lo que buscamos son objetivos económicos a nivel general, a nivel nacional. ¿Ok? Y estos objetivos están políticamente predeterminados. ¿Qué quiere decir predeterminados? El gobierno de turno define políticamente cuál de los objetivos va a alcanzar primero. ¿Cómo se aplican estas políticas económicas? Mediante decretos supremos. Ajá. ¿Se acuerdan ustedes del decreto 21060? Eso. Es un decreto para implementar lo que se llamó el nuevo modelo económico, se llamó, ¿no es cierto? El 21060. De eso les voy a hacer ejemplo en la próxima clase. Entonces, estas prácticas de los gobiernos de turno lo que buscan es alcanzar por objetivos económicos, en otras palabras, objetivos macroeconómicos. Y son tres los objetivos macroeconómicos: el crecimiento y desarrollo económico como el más importante, la estabilidad económica y también la eficiente distribución. ¿Se acuerdan cuando hablamos cuáles son el objeto que persigue la economía moderna? Dijimos desarrollo, distribución. Cuando los gobiernos quieren alcanzar objetivos económicos mediante la política económica, están justamente en consonancia con el objeto de la economía. Estamos buscando el crecimiento y desarrollo económico, la estabilidad económica y la eficiente distribución. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica el desarrollo económico? El desarrollo económico, básicamente, lo que está buscando es, ¿cuándo se dice que hay un crecimiento y desarrollo? Cuando hay una expansión del Producto Interno Bruto. Esto lo vamos a ir más allá en el cuarto tema, vamos a ir explicando con mayor detalle qué es el PIB. Pero rápidamente, el Producto Interno Bruto que está acá no es otra cosa que un indicador macroeconómico que mide la cantidad de bienes y servicios producidos al interior de un país. Entonces, cuando queremos ver la cantidad de bienes producidos en el país, tenemos que referirnos al PIB, al Producto Interno Bruto. ¿Ok? También dice, para alcanzar el crecimiento y desarrollo, lo que se debe hacer es una modernización del aparato productivo. El aparato productivo está constituido por todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, que existen en un país.
ese aparato productivo debemos actualizarlo, modernizarlo y hacer que funcione de la manera más eficiente posible. Y eso solo se logra con la inversión. Si no hay inversión, no puede haber mayor producción y consecuentemente mayor nivel de empleo, mayor nivel de riqueza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos que expandir el PIB, tenemos que modernizar el aparato productivo, porque si solo contamos con empresas que tienen maquinaria obsoleta, maquinaria vieja, obviamente no vamos a poder nosotros competir con otros países y con otras empresas. No se olviden que nosotros vamos a actuar en el mercado y para actuar en el mercado debemos nosotros ser altamente competitivos. ¿Ok? Luego tenemos también el tema de la utilización intensa de los factores de producción. Hemos dicho que son tres los factores de producción: recursos naturales, capital y trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Debemos utilizar los recursos naturales en lo posible, de acuerdo a nuestra capacidad productiva, todo lo más que se pueda. Cuanto mayor utilización tengamos de los recursos naturales, de las materias primas, mayor será la expansión económica del país. Pero no solo los recursos naturales, también necesitamos capital. Necesitamos que se traiga capitales internos y capitales extranjeros. Debemos hacer la mayor cantidad de inversiones posibles para poder traer nueva maquinaria, nuevo equipo, nuevos instrumentos, mayor cantidad de materias primas, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos utilizar intensamente el factor capital y también el factor trabajo, que quiere decir debemos tener buenos recursos humanos, calificados y tratar de utilizarlos en la medida que sea posible toda la cantidad del ejército de reserva que tenemos dentro de lo que es el mercado de trabajo y el mercado de mano de obra. Entonces, el poder utilizar intensamente los factores de producción, realizar grandes inversiones, modernizar el aparato productivo, nos permitirá expandir el Producto Interno Bruto y cada vez mayor crecimiento. Cuanto más crezca la economía, mayor la cantidad de ingresos que vamos a generar en el país. Y si en el país generamos riqueza, también es posible distribuir la riqueza en mejores condiciones. ¿Ok? Enseguida voy a hablar de eso. También tenemos otro gran objetivo que es la estabilidad económica. Un objetivo antes que el desarrollo y el crecimiento es la estabilidad económica. Y es obvio, yo no puedo crecer, no puedo alcanzar el desarrollo si primero no he estabilizado la economía. ¿Y en qué consiste la estabilidad económica? Básicamente en el pleno empleo. Son tres condiciones: pleno empleo, estabilidad general de precios y equilibrio en la balanza comercial. Pleno empleo quiere decir que debemos emplear plenamente todos los recursos humanos disponibles de acuerdo a lo que significa el famoso PA, la población económicamente activa. La población económicamente activa es el rango de personas que están entre 18 años y 65 años. Todas aquellas personas que están dentro de este PA deberían ser utilizadas plenamente. De lo contrario, corremos riesgo de que estemos desempleados. Y si hay muchos desempleados, entonces va a haber mucha pobreza, y si hay mucha pobreza, no hay demanda de bienes y obviamente la economía se vuelve cada vez más paupérrima. Entonces debemos emplear plenamente, debemos eliminar el desempleo. Y ya han debido observar acá, ya me salió el anuncio de Zoom, de que tengo nada más que 10 minutos, ¿ok? Entonces vamos a tratar de calcular los 10 minutos para que sepamos hasta dónde podemos llegar, ¿ok? Entonces, la estabilidad económica implica también tres objetivos. Pleno empleo es emplear todos los recursos humanos que están dentro del famoso PA. Luego dice, se debe estabilizar la economía, estabilidad general de precios. ¿Qué quiere decir? Que no debe haber inflación ni deflación. Debemos mantener estabilizados los precios. Esto no es muy fácil. Por más eficiente que sea un gobierno, siempre va a haber inestabilidad de precios. Pero la teoría nos dice, para que exista estabilidad, debe existir estabilidad general de precios. Se acepta una inestabilidad entre 3 y 5%.
Si los precios suben entre 3 y 5% anual, se considera como estabilidad de precios, ¿ok? Lo mismo pasa con el pleno empleo. Si el pleno empleo está entre el 3 y el 5%, se acepta como pleno empleo, porque es difícil que toda la gente esté trabajando. Ejemplo, hoy día una empresa o varias empresas dejan sin efecto un contrato. Esa gente que no está trabajando, ¿dónde va a ir? Al ejército de los desempleados. Por tanto, va a haber desempleo. Pero es imposible que todos los que estén en la edad de trabajar entre 18 y 65 estén trabajando plenamente. Por tanto, si hay desempleo entre 3 y 5% del total de la población económicamente activa, se considera pleno empleo. Estoy hablando de la teoría. Y el otro objetivo de la estabilidad económica se llama equilibrio de la balanza de pagos, de la balanza comercial. La balanza comercial es un indicador macroeconómico que mide el flujo comercial del país con otros países. Es decir, estamos hablando del comercio exterior, ¿ok? Entonces, aquí estoy hablando ya de exportaciones, aquí estamos hablando de las importaciones. Nos dice que debe haber un equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que la exportación es lo que producimos y vendemos, debe ser igual a la importación, es decir, a lo que traemos del extranjero. Si las exportaciones son igual a las importaciones, estamos en equilibrio. ¿Y eso es bueno? Sí, porque esto va a ser afectado también más allá por el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, para que exista estabilidad económica debe existir tres condiciones: pleno empleo, estabilidad general de precios y equilibrio en la balanza de pagos. El último objetivo que persigue, o otro objetivo muy importante que persigue la política económica, es la eficiente distribución. Es decir, debemos distribuir la riqueza de la mejor manera posible. ¿Y para qué queremos distribuir eficientemente? Para reducir las desigualdades en un país. No hay peor cosa que tengamos desigualdades a nivel de las regiones, a nivel de los departamentos y a nivel de las personas. Es decir, que existan pocos ricos y muchos pobres. Esa es una desigualdad inaceptable porque no es manejable en el tiempo. Ningún gobierno puede conducir la nave del país correctamente cuando hay tanta desigualdad. Lo que se busca es disminuir la desigualdad, disminuir la brecha entre pobres y ricos. ¿Y eso quién lo hace? El gobierno de turno mediante la política económica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede distribuir o reducir las desigualdades a nivel de las personas y regiones? A nivel de las regiones, quiere decir, cómo disminuir esta brecha entre departamentos ricos y departamentos pobres. De hecho, se dice que los departamentos más ricos son justamente Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, incluyendo ahora Tarija. En cambio, los departamentos pobres, Potosí, Oruro, Beni, Pando, ¿no es cierto? Y para eso el gobierno tendrá que utilizar mecanismos. Un mecanismo de distribuir la riqueza es a través, por ejemplo, de los impuestos. Los impuestos que cobra el gobierno se los distribuye, esos ingresos, de forma más equitativa a través de lo que se llama la distribución de la riqueza de los hidrocarburos, por ejemplo. Una parte va a las regiones, otra parte va a las alcaldías y otra parte va a las universidades. ¿Qué está haciendo? Está distribuyendo de la forma más equitativa para que no existan universidades pobres y universidades ricas. ¿Ok? Entonces, también se va a hacer una disminución de las regiones a través de lo que se llama participación popular. La participación popular es el pago a cada región por el número de habitantes. Por tanto, el gobierno distribuye riqueza por el número de habitantes a cada departamento, a cada provincia. Y de esa manera, todos los bolivianos valemos lo mismo. A nivel de las personas, ¿cómo se distribuye el ingreso? A través de los bonos. El bono Juancito Pinto, el bono dignidad a los ancianos porque no trabajan, necesitan dinero. Hoy día, la presidenta, por la situación coyuntural que estamos viviendo, está aplicando bonos. ¿Bonos para qué? Bono universal, bono familiar, para paliar el hambre
que se está generando porque la gente no está trabajando y no está percibiendo un ingreso. Entonces, eso se llama redistribución del ingreso. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los tres grandes objetivos: desarrollo económico, estabilidad económica y eficiencia distributiva. ¿Cuál es? Primero, la estabilidad económica. Una vez que hemos estabilizado, podemos alcanzar el desarrollo. Y una vez que hemos alcanzado el desarrollo, podemos alcanzar una eficiente distribución. Vean cuán importante es la participación del gobierno en materia económica. En sus manos del gobierno está justamente el tener que realizar, alcanzar los grandes objetivos. Oigan, chicos, ya estoy casi creo con la hora, me faltan 2 minutos más. Si se me acaba, directamente nos vamos a ver, por favor, el próximo martes con ustedes, ¿ok? El próximo martes vamos a pasar clases con ustedes y ahí voy a acabar si es que me faltara, y también voy a prepararles el ejemplo que les he indicado. Ok, anteriormente les he mostrado entonces los tres objetivos, pero los objetivos están ahí y solo como objetivos no son teoría. Teóricamente tengo los tres objetivos. El problema es cómo alcanzar los objetivos. Y alcanzar los objetivos implica aplicar instrumentos macroeconómicos y microeconómicos. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy y voy a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hecho ya. En realidad hemos quedado acá, pero como hemos dejado la anterior clase, voy a tratar de recordarles, ¿ok? A ver, hemos visto que la economía, para su mejor estudio, se divide en tres partes: en economía descriptiva, teoría económica y política económica, ¿correcto? Hemos visto que la economía descriptiva, como su nombre mismo dice, describe los hechos de manera general y de manera directa. La teoría económica es la parte central de la economía, donde se hace ciencia. Es ahí donde se crean las teorías, los principios, las leyes, los modelos económicos, etcétera, etcétera, y se busca darle coherencia, consistencia, objetividad. Por eso es ahí decimos que se hace ciencia. Luego hemos visto la tercera parte, la tercera división, que viene a ser la política económica. Y se los dije que la política económica no son más que prácticas de los gobiernos de turno para alcanzar objetivos económicos políticamente predeterminados. Entonces, cada gobierno decide políticamente qué objetivo va a encontrar o va a alcanzar primero. Y esta parte de la política económica, que son las prácticas del gobierno de turno, está influenciado por la ideología. Depende de la ideología de cada gobierno para implementar sus políticas económicas en función al sector a quien corresponde. En términos generales, podríamos decir que cuando uno es gobierno debería gobernar para todos los bolivianos. Sin embargo, existe una influencia marcada en cada gobierno en función a la ideología a la cual corresponde. ¿Ok? Y entonces hemos dicho que ahí lo que se busca son alcanzar los objetivos. Y los objetivos económicos en macroeconomía son tres grandes objetivos. Uno, la estabilidad económica; dos, el crecimiento y desarrollo económico; y tres, la eficiente distribución. ¿Cuál de estos objetivos es más importante? Cada gobierno verá en su momento. Sin embargo, técnicamente, lo primero que hay que alcanzar es la estabilidad económica. No podemos ir al desarrollo económico, al crecimiento económico, si no hemos estabilizado la economía. Y tampoco vamos a poder distribuir riqueza si no hemos creado más riqueza. Entonces, técnicamente se estipula, si bien cada gobierno elige, de hecho, fíjense, este gobierno, por las circunstancias que está viviendo, está otorgando algunos bonos. ¿Qué son esos bonos? Tiene que ver con el objetivo de política económica, que es la distribución de la riqueza. Es una redistribución de la riqueza.
y a eso están utilizando los bonos, ¿correcto? Entonces, cada gobierno políticamente define qué hacer. Técnicamente, lo más adecuado es que primero se estabilice la economía, y estabilizar la economía es muy complicado, no es fácil. Es más, la mayoría de los países en el mundo, y especialmente los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados, no han ni siquiera logrado estabilizar sus economías. Por tanto, menos han podido alcanzar el desarrollo, que es la fase superior, digamos, el objetivo mayor que quiere alcanzar todo gobierno y todo país. Entonces, lo primero que hay que hacer es estabilizar la economía, alcanzar un crecimiento permanente del Producto Interno Bruto con nuevas inversiones, tanto internas como externas, alcanzar un crecimiento y un desarrollo permanente y luego distribuir de la mejor forma posible la riqueza producida. ¿Ok? Esos serían los caminos. Ahora bien, les decía que lo primero es lo primero y lo que hay que hacer es estabilizar la economía. Y estabilizar la economía implica alcanzar tres grandes objetivos: el pleno empleo, la estabilidad general de precios y el equilibrio en la balanza comercial. ¿Ok? Entonces, encontrar esos tres objetivos implica estabilidad económica. Pleno empleo quiere decir que toda la gente debería estar trabajando, pero es imposible, les dije. Se acepta un desempleo hasta un 5% como pleno empleo. Hoy peor, si hoy día analizáramos la economía mundial, tendríamos que decir que por lo menos el 15 al 20% de desempleados se podría aceptar como pleno empleo. Estados Unidos, que es el país más desarrollado, está cerca a un 15 a 16% de desempleo en este momento, dada la situación crítica que está viviendo el mundo contemporáneo por el tema del coronavirus. ¿Ok? Por tanto, pleno empleo se establece si hay un desempleo con ese rango de flexibilidad. La estabilidad general de precios, es imposible pensar que no van a subir los precios, ya sea por factores económicos o por factores extraeconómicos. Y eso también se flexibiliza entre un 5 hasta un 10% de inestabilidad de precios anuales. Y el equilibrio en la balanza comercial quiere decir que las exportaciones deben ser igual en lo posible a las importaciones. Es decir, lo que Bolivia produce y vende al exterior debería en lo posible ser a lo que compra también Bolivia del exterior. Porque si hay un desequilibrio, genera problemas con las reservas internacionales de este país, que lo voy a analizar enseguida. Ok, entonces estamos viendo que estos tres grandes objetivos de la macroeconomía que se aplica mediante las políticas económicas son altamente importantes y muy delicados. Ahora bien, como objetivos están ahí. No es difícil encontrar, alcanzar estos objetivos teóricamente. En la práctica sí es bastante complicado. Y para eso se tiene justamente los instrumentos macroeconómicos. Entonces tenemos los medios para alcanzar estos objetivos y son de dos niveles, de orden macroeconómico y de orden microeconómico. Los de orden microeconómico no son mucho lo que nos interesa a nosotros los de macroeconomía. Y esos son de tres niveles. Tenemos los monetarios, que son los que maneja el Banco Central y que tiene que ver con el dinero. Ahí está la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que está en circulación. También acá está la tasa de interés, que tiene que ver con las inversiones, el encaje legal y la tasa de descuento. Son instrumentos macroeconómicos. No vamos a entrar en mucho detalle porque no vale la pena, ¿ok? También tenemos instrumentos macroeconómicos de orden fiscal, es decir, lo que el gobierno maneja en materia económica. Es lo que llamamos finanzas públicas. Todo lo del sector público tiene que ver con el sector del gobierno. Entonces, ahí tenemos las finanzas públicas y tiene que ver básicamente con los ingresos y gastos del gobierno. Les había comentado que el gobierno es un agente económico, ¿no es cierto? Hemos dicho que son tres los agentes económicos: los individuos, las empresas y el gobierno. Estos tres agentes económicos, dentro de la participación económica de un país,
influye en gran medida en su accionar. Lo que haga cualquiera de estos sectores va a influir y va a generar efectos en la economía. Por tanto, a nivel del gobierno, el sector fiscal va a ser muy decisiva su participación, porque si el gobierno no administra adecuadamente sus ingresos y sus gastos, va a generar un desequilibrio. Y si los ingresos son mayores, si los gastos son mayores a los ingresos, ahí tenemos un déficit fiscal. Y un país no puede estar permanentemente con altos niveles de déficit, porque eso va a generar situaciones de exigencia contra ciertas medidas económicas que debe realizar el gobierno y que van a afectar al público en general, como vamos a ver, y a la economía en general. Entonces, vamos a ver los instrumentos de política fiscal que son muy poderosos. Ahora, si el gobierno administra bien la cosa pública, puede que sus ingresos sean mayores a los gastos. Pero en general, en el mundo, en gran medida, los países, los gobiernos tienen déficit fiscal. Y eso ha sido un eterno problema desde los años 80 a la fecha, donde los gastos son mayores a los ingresos y eso hace que los gobiernos se endeuden más, apliquen políticas, en algunos casos monetarias, de emisión monetaria, y otros hagan abuso de la emisión monetaria. Y eso va a generar efectos negativos en la economía. ¿Ok? También vamos a hablar de los instrumentos cambiarios. Eso tiene que ver con el comercio exterior. El instrumento de la política cambiaria es el tipo de cambio. Ustedes ya han debido oír y oyen cada vez en la radio, en la televisión o en las charlas cotidianas si el tipo de cambio subió o bajó. ¿Qué es un tipo de cambio? Es el valor de la moneda extranjera expresada en bolivianos. Ejemplo, ¿cuál es el tipo de cambio del dólar al boliviano? En este momento es 6.96, el tipo de cambio oficial. Y esto se viene manteniendo desde hace aproximadamente 10 a 12 años. No se ha modificado. Los primeros años del gobierno de Evo Morales sí, pero ahora no. Desde hace 10 años, como les digo, se mantiene el tipo de cambio fijo en 6.96. Un dólar es igual a 6.96 bolivianos. Por tanto, este tipo de cambio, la política cambiaria lo maneja el Banco Central, es su atribución, pero normalmente coordinan Banco Central, el gobierno y las instituciones creadas para este fin a objeto de tener una estabilidad económica. ¿Ok? Entonces, de estos tres instrumentos macroeconómicos, los monetarios, que tienen que ver con el dinero, lo maneja el Banco Central; los instrumentos fiscales, que tienen que ver con el sector público, lo maneja el gobierno, ingresos y gastos; y el tema de la política cambiaria lo maneja el Banco Central y tiene que ver una relación directa con el comercio exterior. También tenemos los instrumentos microeconómicos, pero los instrumentos microeconómicos son coadyuvantes a los instrumentos macroeconómicos. Por eso no nos vamos a abocar a estudiar los instrumentos microeconómicos, porque eso es un estudio de otra materia. Teoría de la empresa se denomina, o microeconomía también en la carrera de economía. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a abocar a ver todo lo que son los referidos a los instrumentos macroeconómicos, ¿no? Los monetarios, los fiscales y los cambiarios. ¿Ok? Veamos por separado. Cada uno de estos instrumentos es altamente poderoso en la persecución de los objetivos económicos. La buena aplicación de estos instrumentos macroeconómicos permite alcanzar los objetivos económicos. La mala administración el no conocimiento y la mala aplicación de estos instrumentos macroeconómicos ha de hacer que cada vez los objetivos económicos sean inalcanzables. Por eso les dije que gran parte de los países subdesarrollados no han encontrado hasta ahora ni siquiera el principal objetivo de la economía, que es la estabilidad económica. Veamos entonces. Vamos a ver primero algunos ejemplos que les voy a hacer para mostrarles lo poderoso que son estos instrumentos monetarios, fiscales y cambiarios.
Aquí está, por ejemplo, política monetaria. Vamos a hablar de la oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? Es la cantidad de dinero puesta en circulación. Entonces, todos los billetes, las monedas que están en circulación, incluyendo el dinero que está en el banco, en los bancos, tanto comercial como central, en cuenta corriente y caja de ahorro, se contabiliza como oferta monetaria. Hay diferencia con la base monetaria, pero no vamos a entrar a ese campo para no complicarles a ustedes porque no es objeto de estudio. La oferta monetaria, entonces, es la cantidad de dinero en circulación. Esta cantidad de dinero afecta a la economía cuando es mucho o es poco. Lo racional, lo adecuado sería que la cantidad de dinero sea igual a la cantidad requerida por la economía. ¿Cómo podemos ver eso? En función al Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto crece, se requieren de mayores medios de pago, es decir, de mayor cantidad de dinero. En ese caso se puede aumentar. Pero si la economía no ha aumentado, es decir, no creció la economía, el Producto Interno Bruto, la oferta monetaria tampoco debería crecer porque no hay necesidad. Pero a veces lo hacen. Los gobiernos con el Banco Central utilizan esto como para financiar los déficits fiscal o la coyuntura momentánea de un déficit monetario de un momento dado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Qué pasaría si sube la oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación? Vamos a ver en el mercado de bienes y servicios, vamos a ver qué objetivo queremos alcanzar y qué efectos puede producir. ¿Ok? Veamos primero. En un mercado de bienes y servicios está la oferta y la demanda. En una economía como la que vive Bolivia, que es una economía libre de mercado, o economía de mercado como se llama, la oferta y la demanda determinan los precios y cantidades, en plena libertad e individualmente. Ese es el principio básico de la economía de mercado. Este es del modelo capitalista. En un modelo socialista no definen los ofertantes y demandantes, sino el gobierno de manera planificada determina qué producir, cuánto producir y a qué precio. Sin embargo, hoy podemos observar que en todo el mundo el modelo que se implementa es el modelo en economía, es el modelo capitalista. El mejor ejemplo es China. Siendo comunista, utiliza la economía de oferta y la demanda. ¿Ok? Entonces, acá en Bolivia tenemos justamente también una economía de libre mercado que se ha aplicado desde el 29 de agosto de 1985 a través del 21060. Y todos los gobiernos que le han sucedido al 21060 han aplicado de una o de otra forma, más o menos, pero se han basado en la libre oferta y demanda, incluyendo el gobierno de Evo Morales, que tanto ha indicado que era socialista, sin embargo, sí manejaba estos modelos. Ok, ¿qué pasa cuando la cantidad de dinero en el mercado se incrementa? Esto va a producir en el mercado de bienes y servicios un efecto inmediato. Si mantenemos la oferta constante, igual, y vemos la demanda, cuando hay mayor dinero, entonces en el mercado se demanda más bienes, y eso es correcto. Si hay más dinero en el bolsillo de las personas, va a haber más demanda. ¿Ok? Entonces, si hay más demanda que la oferta, entonces esto se va a traducir en algunos efectos inmediatos que vamos a ver acá. Por ejemplo, el primer efecto que se va a producir son en los precios. Todo desequilibrio entre oferta y demanda va a tener efecto en el precio, ya sea que suba el precio o ya sea que baje el precio. En este caso, si la oferta se mantiene constante, como están viendo, igual, y la demanda se ha incrementado, entonces hay más dinero en circulación. Y si hay más dinero, la gente demanda más. Y si la gente demanda más porque tiene más dinero, más circulante, que la cantidad de bienes que están en el mercado, va a presionar para que los precios se vayan hacia arriba. ¿Esto qué es? Inflación. Y esto va en contra de el primer principio o el primer objetivo de la estabilidad económica, que es la estabilidad general de precios. Aquí ya no hay estabilidad de precios.
Segundo, cuando suben los precios, también la tasa de empleo, o la tasa en este caso desempleo, va a tender a mantenerse inicialmente, pero en el corto plazo, digamos, va a tender a subir. ¿Por qué? Porque si hay más demanda, los empresarios están dispuestos a invertir más y producir más. Y al producir más, va a generar un efecto en la cantidad de demanda de trabajadores. Por tanto, la tasa de desempleo va a tender o la tasa de desempleo sí va a tender a subir. Entonces, este es su efecto. ¿Y esto qué genera como efecto inmediato? Si suben los precios, el efecto inmediato es en el poder adquisitivo de los salarios. Los salarios pierden poder adquisitivo y eso no aceptan los trabajadores. A ningún trabajador le gusta que le quiten el valor de su salario. Y entonces lo que van a hacer los trabajadores van a pedir incremento salarial. Y de hecho ustedes saben que cuando cada año suben los precios, que se llama técnicamente inflación, los salarios tienden a bajar en su valor y lo que hacen los trabajadores es cada año al inicio de gestión solicitan incremento de salarios. ¿Para qué? Para recompensar la pérdida de su poder adquisitivo. Si no se cumple o si no se atiende a la gente, lo que va a suceder es en Bolivia los sindicatos van a preparar lo que siempre saben hacer, paro, huelga o alguna otra medida de crucifixión, etcétera, etcétera. Y con justa razón los trabajadores, porque están perdiendo valor. Peor si hay hiperinflación, es decir, cuando los precios suben de manera constante por encima de porcentajes mayores al 50%. Según Philip Kagan, que es lo que nos dice que si los precios suben en un porcentaje de 50% cada mes mayor a 50% o aproximadamente 600% anual, ya si es mayor se considera como hiperinflación. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando hay oferta monetaria? Cuando se incrementa la cantidad de dinero en el mercado, produce, ¿no es cierto?, un incremento en los precios. Cuando los precios suben, esto es positivo para los empresarios porque al haber más demanda y haber incremento en los precios, mayores serán sus ganancias. Por tanto, los empresarios están dispuestos a invertir más y poder producir más. Y al producir más van a generar más empleo. A eso se le llama expansión económica. Es muy bueno para la economía. Sin embargo, es malo para los salarios porque los precios han hecho que caiga su poder adquisitivo. Pero en el mediano plazo esto podría recuperarse con un incremento salarial. Entonces estamos viendo un efecto en la economía. Veamos también la otra parte. ¿Qué pasa si el gobierno a través del Banco Central retiran dinero del mercado? ¿Cómo se retira el dinero del mercado? Implementando algún tipo de políticas que el gobierno hace, como por ejemplo venta de bonos, venta de acciones, etcétera, etcétera, pone papeles comerciales al mercado y saca del mercado. O también utilizando la tasa de descuento, la tasa de encaje legal. Es otro mecanismo para poder disminuir la cantidad de dinero en circulación. O la otra también subiendo impuestos. Eso vamos a ir hablando más allá. Veamos entonces, el Banco Central decide reducir la cantidad de dinero en circulación. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado de bienes y servicios? ¿Qué va a pasar con el objetivo de la estabilidad económica? ¿Y qué va a pasar con otros efectos? Cuando se reduce en el mercado la cantidad de dinero, manteniendo, fíjense esto, estamos haciendo ceteris paribus, manteniendo constante la oferta, la cantidad de bienes no va a subir ningún efecto inmediato, en el corto plazo se mantiene constante, la demanda de estos bienes en el mercado va a disminuir, porque la gente tiene menos dinero, y si tiene menos dinero, la demanda cae en el mercado, y si hay menos demanda en el mercado, esto va a tener un efecto en los precios. Los precios van a tender a bajar en el mercado. Y eso, cuando los precios bajan, ¿a quién le favorece? A los trabajadores, porque su poder adquisitivo de sus salarios
va a ser contrario a lo que hemos visto en el anterior caso. El poder adquisitivo del salario se va a incrementar. Es decir, va a tener mayor capacidad de compra las personas. Entonces, eso en el mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo va a bajar los precios. Si bajan los precios, esto no les conviene a los empresarios. ¿Por qué? Porque sus utilidades, sus ganancias se van a ver disminuidas. Y entonces se puede producir un problema serio. Es decir, al ver que los precios bajan y sus ventas han caído producto de la demanda, entonces los empresarios deciden ya no producir en el corto plazo y en el mediano plazo. ¿Y eso a qué nos puede llevar? A que la tasa de desempleo se puede incrementar. Porque las empresas no solo es que han dejado de contratar nuevo personal, sino porque sus costos ahora son mayores, van a tener que en algunos casos reducir personal. Y la mejor forma de reducir costos es reduciendo el ítem 100 que es personal. ¿Ok? Entonces, fíjense, bajan los precios y sube la tasa de desempleo. El desempleo se va a incrementar en el mercado. Y si la gente no tiene empleo, peor todavía. Va a haber otro efecto secundario inmediato en la economía porque va a haber menos demanda, porque los trabajadores van a tener que cuidar sus pequeños ahorros porque ya no están trabajando. Entonces, a menor demanda siguen bajando los precios, a pesar de que los salarios, su poder adquisitivo ha subido a consecuencia de que los precios bajaron. Sin embargo, en la economía en su conjunto vamos a tener una recesión económica, porque los empresarios no están dispuestos a seguir produciendo a precios más bajos. A ellos les interesa que se mantenga el precio o que de preferencia suban los precios. Y en ese caso vamos a tener una recesión económica, totalmente contrario al anterior. En el anterior caso vimos que el efecto que producíamos era una política expansiva monetaria en la economía que hace que la economía también se expanda. En este caso, al restringir, al disminuir la cantidad de dinero en circulación, estamos haciendo que se comprima, se deprima la parte de la demanda del mercado y por tanto vamos a ir a una tendencia de recesión económica. ¿Esto qué va a generar? Que nuevamente el objetivo de la estabilidad económica se vea en peligro. No va a haber estabilidad económica porque los precios están bajando y el desempleo está subiendo. ¿Ok? Entonces, otra vuelta, estamos en una situación muy complicada. Veamos desde el punto de vista de la política fiscal, el gobierno. La política fiscal lo maneja el gobierno directamente. Ellos son los responsables. Lo ideal es que el gobierno sea responsable. ¿Qué quiere decir? Que genere ingresos y gaste en función a los ingresos. Como se hace en una familia también. La familia tiene una salud económica adecuada cuando sus ingresos distribuyen sus gastos y deja algo para el ahorro. No se puede gastar todo, ni se debe gastar todo. Pero hay familias que se lo gastan más de lo que el ingreso que han generado, entonces están en déficit. Al gobierno le pasa lo mismo, pero su efecto es mucho más duro y más contundente en la economía. Y por eso es que podemos tener justamente un tema de déficit fiscal. Ya han visto acá, ya me salió la advertencia de lo que es justamente los 10 minutos que tenemos. Vamos a seguir entonces. Aquí tenemos una posibilidad. Se puede dar déficit o se puede dar superávit o equilibrio. Lo racional sería que esté equilibrio, ingreso igual a gastos. Pero si el ingreso es mayor a los gastos, tenemos superávit y eso sí es mucho mejor. Pero la historia nos muestra que normalmente los países están en déficit. Por eso le estoy poniendo el déficit acá como ejemplo. Vamos a ver entonces, ¿cuándo se produce un déficit fiscal? Cuando los gastos del gobierno son mayores a los ingresos. Entonces aquí sí hay un problema muy serio. ¿Cómo equilibrar esto? A través de préstamos, a partir de lo que es emisión monetaria y vamos a ver las consecuencias. Entonces, cuando un país está en déficit o un gobierno está en déficit, tenemos que buscar una solución. Y la solución que tenemos es que justamente tengamos que primero hacer que los ingresos suban o los gastos bajen. No hay otra alternativa. O hacemos las dos a la vez.
pero van a ver lo difícil que es. Supongamos que el gobierno está en déficit y la solución que estamos tomando es incrementar los ingresos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los ingresos del gobierno. Les voy a dar algunos ítems nada más. Por ejemplo, el gobierno tiene empresas. Entonces puede hacer venta de sus productos de sus empresas públicas. Ejemplo, el actual. Tienen Alboa, tiene, qué sé yo, Ende, tiene YPFB, tiene Entel, son empresas públicas. Esas tienen que generarle utilidades, la venta de sus productos. Por tanto, los precios, los ingresos que van a tener es porque tengan mejores precios los productos del gobierno. También puede hacer utilizar otra variable, los impuestos. Pero los impuestos, el gobierno es el único que puede cobrar impuestos, nadie más, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver que el gobierno puede cobrar impuestos y hacer que se genere más ingresos. También puede recurrir el gobierno al ahorro externo. ¿Qué es el ahorro externo? Son los préstamos o las donaciones que hacen los países del extranjero a los países como el nuestro, por ejemplo, para apoyarnos en algunas dificultades. Esos también se convierten en ingresos para el gobierno. Y esta última es la emisión monetaria. Se puede, pero no se debe. Es muy peligroso, pero se puede. Es la emisión monetaria que les he hablado hace un momento, la cantidad de dinero que se puede poner en circulación y esto lo emite el Banco Central. Ok, ¿qué produce esto? Cuando la solución se da por incrementar los ingresos del gobierno, los efectos que vamos a producir en la economía es que si los precios de los bienes del gobierno suben, va a generar inflación. Claro, si sube la gasolina en este momento, ¿no es cierto? O el gas, entonces se va a disparar los precios y eso va a generar técnicamente inflación. También nos va a generar una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. ¿Y esto qué va a hacer? Que la gente esté haciendo huelga, paros, porque no está de acuerdo con que pierdan dinero. Y también el tener que solicitar mayor ahorro externo nos va a generar mayor deuda. Entonces, esto también nos va a producir que el incremento de la oferta monetaria, si es que incrementamos la oferta monetaria, y se lo hace de manera permanente y descontrolada, esto no solo genera inflación, sino hiperinflación. ¿Ok? ¿Qué ha producido en su otro efecto también? Lo que se llama estanflación. Es decir, hemos generado inflación porque han subido los precios de todos los bienes del gobierno, ¿no es cierto? De lo que produce el gobierno. Y a su vez hay recesión porque si hemos aplicado impuestos, la gente tiene menos dinero. La inflación ha quitado el poder adquisitivo de los salarios y esto va a generar una inflación permanente. Entonces vamos a tener inflación y a su vez recesión. ¿Por qué? Porque la demanda en el mercado también va a caer producto de que los precios han subido y la gente no está dispuesta a comprar a precios más altos. Va a reducir su demanda y entonces se puede producir una recesión en el mercado. Entonces, el gobierno tiene que ser muy cauteloso a la hora de manejar su economía. Veamos qué pasa si seguimos en déficit, pero la solución ya no va a ir por incrementar ingresos, sino vamos por incrementar o bajar los gastos. Es la otra alternativa. Ya que no puedo incrementar los precios de mis bienes porque la gente se opone, ya que no puedo incorporar mayores impuestos o no tengo mayor ahorro externo, no hay donaciones del extranjero, entonces voy a bajar gastos. ¿Qué implica bajar gastos? Aquí está. Implica el reducir el ítem 100, es decir, los sueldos salarios. No puedo bajar el valor de los sueldos, sí señor, por ley no se puede, pero sí puedo despedir al personal. Entonces, si la empresa pública empieza a despedir personal, imagínense la crisis social que va a crear. ¿Los sindicatos van a aceptar? Difícil. Entonces, la otra alternativa es también el reducir los insumos. Las empresas necesitan comprar insumos, materias primas.
pero como necesito bajar los gastos, entonces vamos a bajar los insumos. Pero si bajo insumos y materia prima, voy a producir menos también. También se puede dejar de pagar los intereses que nosotros tenemos comprometidos con el extranjero. Hay países que nos han prestado dinero, instituciones del mundo, y si nosotros por ahorrar plata decimos no pagamos impuestos e intereses y vamos a dejar de pagar 1 año, 2 años, esto va a traer consecuencias. ¿Puede bajarnos? Sí. Y la otra alternativa es bajar las subvenciones. Las subvenciones es lo que el gobierno subvenciona para que los precios no suban. Ejemplo, la gasolina, el litro hoy día debería estar costando por lo menos, en su momento, quizás no ahora, pero en su momento hasta 10 bolivianos. Pero el gobierno no quiere que suba para que no sube el precio, porque si sube el litro de la gasolina, entonces todos los bienes van a subir y el gobierno va a tener problemas. Entonces, fíjense, cuando bajamos los gastos, ya también tenemos deflación. Bajan los precios en el mercado porque la gente no está consumiendo, va a haber desempleo, como si no pagamos los intereses, va a haber riesgo país y como vamos a estar reduciendo personal en la empresa, va a haber un descontento social. Y cuando hay descontento social, hay crisis social, ¿qué va a pasar? Va a haber paros, bloqueos, huelgas, crucifixiones y el país se puede conflictuar nuevamente. Entonces, esto es muy peligroso. Entonces, verán, incrementar ingresos o reducir gastos para el gobierno se hace muy difícil porque la sociedad no le permite. Y eso genera efectos en la economía. En este caso, va a generar una recesión económica. Y lo que va a hacer es que el país va a entrar en una franca disminución del Producto Interno Bruto. Entonces, vean, tanto instrumentos de política monetaria como de política fiscal son importantes. La última, política cambiaria, lo maneja el Banco Central y tiene que ver directamente con el comercio exterior. Lo que le pase al tipo de cambio le va a pasar a la balanza comercial. La balanza comercial es acá, lo que están viendo ustedes, es igual a la exportación menos las importaciones, comercio exterior. Entonces, si subimos las exportaciones, generamos un efecto. Bajamos las importaciones, generamos otro efecto. Fíjense, cuando suben el tipo de cambio, suben también las exportaciones. Es un incentivo para las empresas que exportan el que sube el tipo de cambio, porque los productos nacionales se vuelven más baratos afuera, entonces hay más demanda del extranjero de nuestros productos nacionales. Por tanto, esto es bueno para la economía boliviana porque las reservas internacionales netas suben en el país, con lo cual podemos pagar deuda externa, con lo cual podemos hacer inversiones de capital, etc. Y la tasa de desempleo va a caer porque hay mayor exportaciones, etcétera, etcétera. La importación es al revés, es lo que traemos de afuera nosotros. El país trae mercadería de afuera porque el tipo de cambio, cuando está alto, entonces la importación baja. Si bajan las importaciones, entonces se incrementan nuestras reservas y lo que estamos haciendo es una expansión económica. Bueno para el país, sí, señores, es muy bueno. Entonces, hasta acá les he hablado los instrumentos.